Este libro de aquí me hizo entender cómo ganar dinero de verdad. Es uno de los mejores libros que he leído sobre emprendimiento. Se llama El carril rápido del millonario. Lo he recomendado muchísimo y me gustaría hacer un repaso aquí contigo de las lecciones porque me lo he releído de las partes. Además, yo me encanta porque si te fijas tenía aquí cada parte interesante subrayada y con los típicos marcadores, por lo que me lo he releído. Y esto es interesante, después de leerte un libro, lo dejas macerar y luego cuando vuelves ves cosas que antes no habías visto, con todos los aprendizajes que has tenido durante los años. Este libro me lo leí hace más de 10 años y cambió profundamente la forma en la que concebía el mundo. Hubo como un impacto terremoto, es de estos libros terremotos que sacudió mi realidad y cambió completamente cómo miraba el mundo de la creación de negocios y la creación de dinero. Yo, por ejemplo, vengo de una familia donde mi padre siempre ha sido como muy, em, o sea, tenía grandes ambiciones para mí y siempre me empujaba a consigue una buena carrera, tienes que acabar siendo el director de una empresa que es donde se gana dinero, encuentra un trabajo, escala en ese trabajo y acaba siendo un super ejecutivo. Yo pensaba que esa era la ruta para ganar dinero, pero cuando veía como, por ejemplo, mi abuelo había ganado el dinero, él había montado una empresa, no había para nada seguido el camino del ejecutivo, ¿no?, que tenía mi padre. Y mi padre tampoco había sido ejecutivo, había simplemente trabajado para la empresa de mi abuelo. Estuvo muchísimos años, ayudó a construir toda la parte técnica, toda la parte de la fábrica, se comió un montón de problemas. Él básicamente solucionaba problemas constantemente en lo que viene a ser siendo la fábrica, porque mi abuelo tenía una empresa de resinas químicas. Y yo poco a poco veía los mensajes que me daba mi padre y veía una desconexión de cómo mi familia había ganado dinero, que era básicamente construyendo una empresa y generando valor para otras empresas. Y cuando cayó en mis manos este libro, empezó a las piezas del puzzle empezaron a caer en su sitio. Una de las cosas que más me chocó del libro fue que en uno de los capítulos habla de disociar tu tiempo de dinero. Mi padre siempre me había dicho que tenía que encontrar un buen trabajo, que en ese buen trabajo, al final, si escalaba en la empresa, acabaría siendo un súper ejecutivo y me pagarían un montón de dinero. Pero yo pensaba, vale, ¿qué es un montón de dinero? ¿Cómo puedes conseguir un montón de dinero siendo un ejecutivo? ¿Qué es un súper sueldo? Y además siempre vas a estar atado a tu tiempo por dinero. O sea, por mucho que tú vayas ganando dinero y lo puedas ir ahorrando, si quieres más dinero vas a tener que estar atado al sistema de producción de dinero, que en este caso es dar tu tiempo, tus horas literales por dinero. Y en este libro hay un momento donde el autor, que él construyó un negocio online, se lo vendió creo que por 6 millones, era un negocio de generación de leads en Internet de hace ya tiempo, y él básicamente decía que una de las cosas que más le había servido era disociar su tiempo de dinero. Es decir, no pensar en que su tiempo tenía que estar remunerado constantemente por dinero. El problema es que esto hay dos formas de entenderlo. La primera es, vale, sí, voy a construir activos que generen por mí dinero sin que yo ponga el tiempo, ¿vale? Esa es la parte bonita que viene después de haber emprendido, de haber construido esos activos. Pero yo lo comprendí de otra manera, yo lo comprendí en la parte fea, que yo creo que aquí es donde más gente suele fallar. Y yo me lavé completamente la cabeza para disociar mi tiempo de dinero antes de conseguir dinero. Es decir, no me importaba poner mucho esfuerzo en cosas que inmediatamente no daban dinero. Y eso yo creo que es una de las cosas que más me ha funcionado en mi vida. Poder hacer cosas durante tiempo extendido sin recibir una compensación económica. Cuando hay mucha otra gente que ya se acostumbraba, amigos míos se habían acostumbrado a tener un sueldo y veía que, por ejemplo, montaban empresas, levantaban dinero y lo primero que hacían era pensar en qué sueldos iban a poner, porque para ellos no o sea, la incomodidad de pasar de un trabajo a una empresa empezada por ellos tenía que ser la mínima. Es decir, si yo estoy cobrando 4.000 o 3.000 o 2.000 euros en mi empleo actual, si monto una empresa tengo que estar cobrando ya 2.000 euros. Y eso para mí no deja de ser esta mentalidad de yo necesito pensar siempre en que en el tiempo que le ponga en la empresa, aunque sea mía, necesito una compensación económica. Cuando realmente lo que te está diciendo el autor es que lo que vas a acabar consiguiendo, que es la parte bonita, que es ese activo que te genere dinero en un futuro,
necesita de un proceso muy grande en la que tú vas a poner tiempo sin recibir nada a cambio. Y la pregunta es, ¿estás dispuesto a ponerlo? Porque es una mentalidad muy distinta a la mayoría de la gente que trabaja. Es una manera de concebir el trabajo completamente asimétrica con la mayoría de la gente, que es tú eres capaz de poner tiempo en proyectos donde no solamente no vas a percibir dinero, sino que en la gran mayoría de casos esos proyectos no van a funcionar y no vas a conseguir nada de dinero. Eso por lo menos a mí me funcionó mucho porque cuando empiezas a emprender, por lo menos en mi caso, muchas cosas fallan. Fallan porque estás muy alejado de la realidad. Cuanto más te acercas a la realidad y cuanto más comprendes cómo funciona la mente humana, sus necesidades, el mercado, etcétera, más posibilidades tienes de crear productos y servicios que encajen con lo que quiere la gente. Pero al principio, ese gap de desconocimiento de lo que tú crees que sabes y la realidad real, todo esto es fallo. Todo de tu mente inocente a la realidad, todo este proceso te tienes que comer, esto es trabajo, que son fallos, 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 y te vas acercando poco a poco a lo que realmente funciona, que es la realidad, que es lo que realmente la gente quiere, que es lo que realmente valora, que es lo que realmente está en sus mentes, cómo compran, cómo luego perciben el valor, etcétera. ¿Vale? Y todo eso lleva tiempo, y todo este tiempo no se remunera. Esta es la gran este es el gran desafío de un emprendedor. Y esto es por lo que la mayoría de gente, en mi opinión, cuando ve a un empresario em, y no son empresarios, sienten esa, esa frustración de por qué alguien está ganando tanto dinero y ellos con su trabajo no. Y es por incomprensión de que no están viendo esas muchísimas horas de trabajo sin compensación que ha tenido el empresario. Ven el resultado final del empresario que ahora sí que ha encontrado la realidad, ahora sí que sabe cómo funciona y ahora sí que puede generar cantidades gigantes de dinero. Entonces, para mí esa fue la primera lavada de cabeza de saca tu tiempo de el dinero. Y todo el mundo sabe hacerlo para bien, todo el mundo sabe, sí, vamos a generar activos y que generen dinero para mí. El problema es cuando estás en esta fase en la que no tienes ni puñetera idea de cómo funciona la realidad, no tienes ni puñetera idea de lo que realmente quiere la gente, tú tienes una idea loquísima en tu cabeza que te parece que es espectacular, cuando empiezas a hacerla te das cuenta que ni de coña eso era lo que querían y cada día vas fallando y tu única capacidad de poder tener éxito es ir pivotando, aunque sea, no tiene por qué ser mucho, pero pivotando poquito para irte acercando a lo que realmente quiere la gente o cómo realmente la gente compra o cómo realmente la gente percibe tu negocio. Eso, para mí, fue una de las primeras cosas que me enseñó este libro, sacarte el tiempo del dinero. ¿Qué más? Otra de las grandes cosas que me enseñó este libro fue a entender el valor, entender cómo funcionan realmente las empresas, porque hay mucha gente que yo creo que todavía no comprenden cómo funciona la economía. Pueden ver ciertas empresas que hacen, a su parecer, cosas que ellos nunca comprarían y dicen que están estafando a gente o que los productos son una mierda. Y lo que están haciendo es, bajo su subjetividad, están juzgando una empresa que ellos jamás comprarían. No es como si ahora me quejase de por qué Dior es capaz de vender bolsos a 10.000 euros o Chanel. Entonces, claro, yo lo que haría es verlo bajo mi punto de vista y decir, me están estafando a la gente. Cuando no, cuando hay gente que si está comprando esos bolsos es porque lo que pagan por ellos es mucho menos del valor que perciben, porque el valor es subjetivo. Y esto me hizo reconsiderar todo lo que entendía yo sobre lo que es el valor. Y te pone un ejemplo muy interesante en el libro que te dice, si tuvieras que facturar 1.000.000 de euros en un mes, yo te doy exactamente las instrucciones de cómo hacerlo. Pones un anuncio y dices, voy a venderte un billete de 100 euros por el precio de 50 euros. Y tú dirás, pero eso es un negocio terrible. Sí, pero a la que la gente empiece a ver que es real, que tú realmente estás intercambiando un billete de 100 a cambio de un billete de 50, la gente correría en masa a los cajeros para sacar el máximo de billetes de 50, para venir corriendo a tu casa y darte ese billete de 50 a cambio de ese billete de 100. La pregunta es si eso es real, si eso pasa, que me lo podemos llegar a la conclusión de que eso sí que sucedería. ¿Qué te crees que pasa con la mayoría de empresas? ¿Cómo te crees que funcionan las interacciones? No las interacciones, los intercambios. Pues es exactamente lo mismo, es porque
ha llegado a la conclusión que pagándote el precio que tú pides por lo que tú estás ofreciendo, van a recibir subjetivamente más dinero, más valor de lo que están pagando. Puede ser que engañes, puede ser que tú vendas muy bien y puede ser que luego cuando la gente reciba tu producto o servicio diga, esto no es lo que yo pensaba, esto no es lo que yo había planteado en mi cabeza, yo te he dado un billete de 50 y tú me has dado un billete de 2 o un billete, no, un billete de 2 no existe, ¿no? Pero un billete de 5 euros. Entonces, ¿qué va a pasar cuando sucede eso? Cuando la gente te da 50 euros y tú le das un billete de 5, pensándose ellos que recibirían un billete de 100, algunos se quejarán, algunos te denunciarán, algunos no te denunciarán porque directamente piensen que no vale la pena, pero lo que sí que harán es decirle a todo el mundo lo terrible que es interactuar contigo. Entonces puedes de repente encontrar en el mercado ineficiencias de que aún no se ha descubierto que esa persona o ese negocio está vendiendo billetes de 5 por billetes de 50, pero a la larga la productocracia, el mercado es suficientemente inteligente y estamos suficientemente conectados para decirle al resto que no interactúes con ese negocio, que no hagas negocios con él, porque te va a timar. Y lo contrario también sucede. Cuando consigues realmente que el producto, subjetivamente en la mente de tu cliente, la percepción sea de 100 euros y tú estás pidiendo 50, incrementarás el negocio a largo plazo. Esto es una súper simplificación de cómo funciona realmente, porque hay muchas variables que luego entran en juego. Desde cómo lo vendes, desde cómo perciben tu oferta, desde cómo luego atiendes a esa gente y un montón más de variables que engloban y se ponen por encima de este concepto fundamental, que es estamos intercambiando billetes de 100 por billetes de 50. Lo que pasa es que en el ejemplo del billete de 100 y de 50, rápidamente podrías ver que estás perdiendo dinero. Por lo tanto, lo que una empresa tiene que hacer es conseguir fabricar algo, un servicio, un producto, que le cueste menos. Por ejemplo, imagínate que tú fueras capaz, por decir un ejemplo muy surrealista, de conseguir billetes de 100 reales que a ti te cuesten 10 euros, porque tienes un hack con el gobierno y te dicen, oye, mira, yo a ti te voy a pasar estos billetes de 100 y solamente me has de pagar 10 euros. Entonces resulta que sí los podrías vender, incluso los podrías vender a 90 euros y la gente iría como loca. El problema es que en un negocio lo que tienes que conseguir es automatizar o sistematizar el proceso de crear algo que tu cliente valore como un billete de 100 y ponerlo a un precio menor a eso, y cuanto menor precio lo pongas, más valor percibe el cliente. Esta es otra de las grandes lecciones que me dejó este libro. Y por último, otra lección que aprendí de este libro es la diferencia entre las diferentes formas de hacerte rico, ¿no? MGM de Marco te dice que hay como 3 caminos, que es el camino lento, que es el que nos han enseñado toda la vida a nivel financiero, de tener un buen trabajo, ahorra, pon todo ese dinero en fondos de inversión y hazte rico con 60, 70 años, que es un camino respetable. Está la acera, que directamente es gente que no tiene ningún tipo de educación financiera. Te dice que estas personas son las que creen, por ejemplo, en la lotería, en eventualidades, en que la suerte influye muchísimo más de lo que ellos podrían pensar o de lo que realmente es. Y esa gente va muy desconectada. Estos son los que pues, juegan a la lotería, no ahorran absolutamente nada, piden créditos para irse de viaje, etc. Y luego está el carril rápido. Y el carril rápido básicamente es el emprendimiento. No hay forma más fácil, no hay nada fácil, ¿no? Pero no hay forma más rápida de ganar dinero siendo joven que emprendiendo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que haces es, tienes la capacidad de durante mucho tiempo postergar ese sueldo, ese dinero, por la construcción, la creación de un negocio que al final ese activo se valore y puedas venderlo o te dé suficientes beneficios para vivir una vida de ensueño, ¿no? Entonces eso para mí fue algo súper, súper importante de meterme en la cabeza. Y además, una reflexión que yo hice a través de esto fue que el emprendimiento no es como el fútbol o no es como un deporte de alto rendimiento, ¿no? En el fútbol a lo mejor ves la persona número 10.000 del mundo y esa persona no se está ganando la vida con el fútbol. En cambio, en el emprendimiento ves el emprendedor número 10.000 del mundo y probablemente viva una vida muy cómoda.
incluso probablemente sea las personas más ricas, porque si eres el número 10.000 del mundo, probablemente tengas más de 100 millones. Entonces, eso para mí fue una epifanía bastante fuerte. Luego pues, ya puedes entrar en cómo emprender de forma efectiva, como te decía, acercarte lo más rápido posible a la realidad, y obviamente hay un montón de factores de suerte que se meten en la ecuación, pero eso al final son cosas que no puedes controlar. Pero bueno, este es uno de los libros más interesantes, te lo recomiendo desde aquí, yo lo estoy repasando. Y ya sabes, si te gustan este tipo de vídeos, estoy haciéndolo así más sin edición, más directo a cámara, donde también te iré hablando de los proyectos, bueno, el proyecto principal en el que estoy, que es Clonify, que es este servicio, este software que te ayudamos a crear un clon digital para que puedas poner en tu negocio, responder a tus clientes. Si tienes, por ejemplo, una academia, puedes incluso montar la academia dentro de Clonify, te ayudamos con ello, etcétera, ¿no? Pero bueno, iremos haciendo más vídeos de este estilo en el que te voy explicando las cosas que me van sucediendo en el negocio, en mi camino, y también libros como este que a mí me han ayudado un montón. Que vaya bien y nos vemos en el próximo. Chao.